Plutarco, sobre la fortuna o la virtud de Alejandro. Discurso 2. 1. Se nos pasó por alto, según parece, decir ayer que la época de Alejandro tuvo la buena fortuna de producir muchas obras de arte y personas dotadas de gran talento natural. Sin embargo, no ha formado parte de la fortuna de Alejandro, sino más bien de la de aquellos, el hecho de haber obtenido un testigo y espectador capaz de juzgar sus éxitos y de recompensarlos de manera muy especial. Se cuenta, en efecto, que en época posterior, cuando Arestrato, elegante poeta, vivía en penuria y sin fama, alguien le dijo: si hubieras vivido en época de Alejandro, te hubiera dado por cada verso un Chipre o una Fenicia. Yo pienso que los principales artistas de entonces llegaron a serlo no por vivir en los días de Alejandro sino gracias a él. Pues un buen clima y la liviandad del aire del entorno producen una buena cosecha, y el favor, estima y humanismo de un rey favorece un auge de personas con buen talento natural y de manifestaciones artísticas, y, al contrario, por envidia, mezquindad o rivalidad de los poderosos se extingue y muere todo tipo de tales manifestaciones. Al menos, el tirano Dionisio, según dicen, al escuchar a un citarista de renombre le prometió un talento como regalo. Pero al día siguiente, cuando el hombre le preguntó por su promesa, le respondió: ayer disfruté contigo y, mientras cantabas, yo también te hice disfrutar con unas esperanzas, de modo que recibiste cumplida recompensa por el placer que proporcionaste, al experimentar, a su vez, placer. Y Alejandro, el tirano de Feras, debía llamarse solo esto último y no mancillar el nombre de Alejandro, cuando vio a un actor trágico se sintió emocionalmente movido a la piedad por el placer del espectáculo. Se levantó del teatro y salió más que deprisa diciendo que sería terrible que, después de haber matado a tantos ciudadanos, se le viera llorar por los sufrimientos de Hécuba y Polixena barra inversa. Le faltó poco para poner una denuncia contra el actor por haber ablandado su alma dura como el hierro. A Arquelao, con su fama de ser muy mezquino en sus dádivas, Timoteo se lo insinuaba cantando con frecuencia este estribillo: la plata nacida de la tierra, tú elogias, y Arquelao no sin inspiración le replicaba: tú, en cambio, la buscas. Anteas 5, el rey de los escitas, después de coger cautivo al flautista Ismenias 6, le ordenó tocar en un banquete. A pesar de que los demás le admiraron y aplaudieron, Anteas juró que le era más agradable oír el relincho de su caballo. Tan lejos de las musas habitaban sus oídos, y su alma la tenía en los establos más dispuesta a escuchar no tanto los relinchos de los caballos como los rebuznos de los asnos. ¿Qué promoción o estima de un arte y de una musa de calidad puede haber entre este tipo de monarcas? Ninguna, entre aquellos que desean rivalizar en el ejercicio de las artes, y, así, con castigos y mala voluntad depuran a los verdaderos artistas. Así era también Dionisio, quien arrojó al poeta Filóxeno 8 a las canteras, porque al ordenarle que rectificara una tragedia suya, al punto la desaprobó toda desde el principio hasta el punto final. En estas cosas incluso Filipo era por su formación tardía más corto e inexperto que Alejandro. Por ello también se cuenta que Filipo IX discutió en una ocasión con un tañedor de arpa sobre la técnica del instrumento y pensaba refutarle, pero el hombre le dijo sonriendo: ojalá, rey, no llegues a ser tan desgraciado como para saber de esto más que yo. Pero Alejandro sabía en qué cosas debía ser espectador y oyente y en cuáles otras debía litigar y obrar por cuenta propia. Se ejercitaba siempre para ser diestro en las armas y, de acuerdo con Esquilo, poderoso guerrero, pesadamente armado, funesto a sus adversarios. Este arte lo heredó de sus antepasados los eácidas y de Heracles, y a las demás artes las concedió honor sin envidia de acuerdo con su dignidad y valor artístico. Pero al disfrutarlas no fue poseído, hasta el punto de imitarlas. Eran los actores trágicos de aquella época los que iban con Tésalo y Atenodoro. En una competición de estos dos grupos, los reyes chipriotas sufragaban el gasto de los coros y los generales de mayor reputación de Alejandro hacían de jueces. Cuando Atenodoro venció, dijo Alejandro, hubiera preferido perder parte de mi reino antes de ver a Tésalo derrotado, pero no influyó en los jueces ni censuró el juicio, pues pensaba que debía estar por encima de todos y someterse a la justicia. Los actores cómicos eran los del grupo de Licón, el de Escarfea cuando éste introdujo en sus comedias un verso solicitando una ayuda. Alejandro rió y le dio 10 talentos. Entre otros citaristas estaba Aristónico, quien en una batalla acudió en socorro de Alejandro y cayó luchando gloriosamente. Alejandro ordenó que se hiciera y se colocara en Delfos una estatua suya en bronce, en la que se le representara con una cítara y blandiendo la espada.
Así honraba no solo al hombre, sino también ponderaba la música por formar hombres y, muy en especial, por llenar de impulso entusiástico a quienes son sus legítimos hijos. El mismo Alejandro, en efecto, cuando Antigénides tocaba con su flauta la melodía del carro, quedó tan subyugado y tan inflamado en su espíritu por los acordes de la canción, que se precipitó a coger las armas que estaban próximas, confirmando así el testimonio de los espartanos, que solían cantar: el tocar bien la cítara incita a competir con el hierro. El pintor Apeles y el escultor Lisipo vivieron también en tiempos de Alejandro. El primero pintó a Alejandro blandiendo un trueno con una expresión tan real y tan natural, que se decía que de los dos Alejandros, Alejandro, el de Filipo, era invencible, pero que Alejandro, el de Apeles, era inimitable. Y cuando Lisipo esculpió por primera vez a Alejandro con su rostro hacia arriba mirando hacia el cielo, como el propio Alejandro solía mirar con el cuello ligeramente inclinado hacia un lado, alguien grabó no poco persuasivamente, en la escultura de bronce: el que mira a Zeus parece estar a punto de decirle: la tierra la he puesto bajo mis pies, tú, Zeus, ocúpate del Olimpo. Alejandro ordenó a Lisipo que solo hiciera esculturas suyas, pues Lisipo, al parecer, fue el único que grabó en el bronce el carácter de Alejandro y modeló junto con su forma su virtud. Otros quisieron imitar la flexión de su cuello y la suave ternura de sus ojos, pero no supieron conservar su expresión viril y leonina. Entre otros artistas estaba Estasícrates, maestro escultor, que no buscaba nada florido ni agradable ni seductor para la vista, pero hacía uso de una magnificencia en manufactura y diseño en nada desmerecedora de la munificencia real. Este se fue al Asia en seguimiento de Alejandro y le criticaba sus pinturas, tallas y esculturas como obras de artistas innobles y cobardes. Yo, oh rey, le dijo, he concebido el proyecto de realizar la imagen de tu persona en material vivo e de imperecedero, con raíces eternas y firme e inamovible por su peso, pues el monte Athos de Tracia, por la parte en que más se eleva y es más visible, tiene bien proporcionadas superficies llanas y alturas, miembros y articulaciones con proporciones semejantes a las formas humanas y, una vez trabajado y modelado, puede llamarse estatua de Alejandro, y serlo. Con sus pies tocaría el mar y en su mano izquierda cogería y llevaría una ciudad habitada por 10.000 personas y con la derecha vertería de una copa de libaciones un río perpetuo que desembocaría en el Martes. Rechacemos el oro, el bronce, el marfil, las maderas y los tintes de colores y las pequeñas esculturas que se pueden vender, robar y fundir. Alejandro, al oír esto, quedó admirado y lo alabó, pero dijo: deja que el Athos permanezca en su puesto, pues ya hay suficiente con el recuerdo de la arrogancia de un solo rey. A mí me revelará el Cáucaso y la llanura Emodia, el Tanais y el mar Caspio. Estas serán las imágenes de mis hazañas. Pero ea, por los dioses, su gran obra se ha realizado y es evidente a los ojos. Existe alguien que, al verla, sospeche que ha surgido por fortuna y que su porte, su disposición y su imagen son puro azar. Nadie, pienso. ¿Qué diremos respecto al que blande el trueno, de Apeles? ¿Qué, respecto al que recibe su nombre de la lanza? Se admite, entonces, que la grandeza de una escultura no podría surgir sin arte y solo por fortuna, que ofrece y derrama oro, bronce, marfil y abundante riqueza material, pero, en cambio, admitimos que un gran hombre, el mayor de todos cuantos han sido, llegó a su realización sin virtud y solo por fortuna, que le proporcionaba caballos, jinetes, dinero y armas. Estas cosas son un peligro para quien no ha aprendido a manejarlas y no son poder ni enriquecimiento sino una prueba de su debilidad y pequeñez. Con razón decía Antístenes, se debe desear todo lo bueno a nuestros enemigos excepto valentía, pues aquello pertenece no tanto a sus propietarios cuanto a sus conquistadores. Por esto dicen que la naturaleza, al dotar al ciervo, el animal más cobarde, de cuernos de extraordinario tamaño y puntas dentadas para su defensa, nos enseña que de nada sirve el poder y las armas a quienes no son capaces de permanecer con audacia en su puesto. Así también la fortuna, al dar con frecuencia a pusilánimes e insensatos fuerza y dominio, con lo que se malogran, ensalza y proclama a la virtud como cualidad única de la nobleza y grandeza de los hombres. Pues sí, como dice Epicarmo, la mente ve y la mente oye, pero lo demás está sordo y ciego. Sucede que está carente de razón, pues las sensaciones parecen tener sus propios estímulos. Puede deducirse a partir de sus hechos, que la mente nos ayuda y la mente nos ensalza y es la mente la que vence, la que domina y la que gobierna, lo demás, sordo y sin alma, extravía,
agobia y cede deshonra a los que lo poseen sin virtud. En efecto, de dos monarcas, Semíramis y Sardanápalo, cuyo poder y dominio era el mismo, Semíramis, a pesar de ser mujer, equipó expediciones, armó las tropas, fundó el imperio babilonio, navegó por el Mar Rojo y subyugó a etíopes y árabes. Sardanápalo, en cambio, aunque nació hombre, se pasaba el día en casa cardando purpúrea lana, sentado con las piernas en alto entre las concubinas. Cuando murió, le hicieron una estatua de piedra que le representaba bailando al estilo bárbaro y rascándose suavemente la cabeza con los dedos. En la estatua inscribieron: come, bebe y haz el amor. Lo demás es nada. Crates, cuando vio que se alzaba en Delfos una imagen de oro de la cortesana Frine, gritó que eso se había erigido allí como trofeo de la inmoralidad griega. Si se mira la vida de Sardanápalo o su tumba, pienso que no hay diferencia en ellas, se puede decir que esto es un trofeo a los bienes de fortuna. ¿Qué, pues? Consentiremos en afirmar que la fortuna alcanzó a Alejandro después de a Sardanápalo y en atribuirle a ella la grandeza y el poder de Alejandro. ¿Qué le concedió más, de lo que los demás reyes obtuvieron de ella? Armas, caballos, proyectiles, dinero, guardias personales. Haga la fortuna con ello grande a un Arideo, si es que puede. Haga con ello grande a Arses o a Tigranes, el armenio, o al bitinio Nicomedes. De ellos, Tigranes, tras de arrojar su corona a los pies de Pompeyo, recobró ignominiosamente su reino, convertido en despojo de guerra. Y Nicomedes se afeitó la cabeza, se puso un gorro frigio y se proclamó a sí mismo liberto de los romanos. Vamos a decir, entonces, que la fortuna hace a los hombres mezquinos, pusilánimes y miserables, no es justo atribuir la maldad al infortunio y la valentía y la inteligencia a la buena fortuna, y que, en cambio a Alejandro lo hizo grande en el gobierno la fortuna. En efecto, fue en el ilustre, invencible, magnánima, inofensiva y humana. Inmediatamente después de morir Alejandro, Leóstenes decía que las fuerzas de aquel se estaban derrumbando y andaban extraviadas y que se asemejaban al cíclope, cuando después de la ceguera extendía sus manos por todas partes sin dirigirlas a ningún lado. Así rodó la grandeza de su poder al resbalar en la anarquía y pisar en el vacío. O más bien, como los cuerpos muertos, cuando el alma los ha abandonado, no se reorganizan ni crecen sino que se dispersan y se disgregan y, finalmente, se disipan y se van, así las fuerzas de Alejandro, cuando lo perdieron, se convulsionaron, se agitaron y tuvieron una febril existencia con hombres del tipo de Perdicas, Meleagro, Seleuco y Antígono, como si fueran una pulsación y un cálido aliento vital, que aún latiera y circulara por sus venas. Y, finalmente, cuando se debilitaron y se extinguieron, brotaron en torno a ellas como unas larvas de viles reyes y caudillos que exhalaron su último suspiro. En efecto, al parecer, el mismo Alejandro, cuando reprochó a Hefestión sus discrepancias con Crátero, le dijo: ¿qué poder o qué hazaña serían las tuyas si alguien te hubiera privado de Alejandro? Y yo no vacilaré en decir respecto a su fortuna de entonces, cuál sería tu grandeza, cuál tu fama, dónde estaría tu poder, dónde lo invicto, si alguien te hubiera privado de Alejandro, es decir, si ve alguien te hubiera privado de la experiencia de las armas, del deseo de la riqueza, de la moderación en el lujo, de la audacia ante aquello por lo que se lucha, de la suavidad hacia aquello que se domina. Haz, si puedes, poderoso a otro que no sea generoso con su dinero, ni se arriesgue en el campo de batalla, ni honre a sus amigos, ni sienta piedad por sus cautivos, ni sea moderado en los placeres, ni esté bien despierto en los momentos de crisis, ni sea clemente en las victorias, ni humanitario en los triunfos. ¿Quién es grande en el ejercicio del poder si la necedad y la perversidad lo acompañan? Quítale la virtud al hombre afortunado y en todo queda pequeño, en generosidad a causa de su mezquindad, en los esfuerzos a causa de su debilidad, en su relación con la divinidad a causa de la superstición. Respecto a los buenos a causa de la envidia, entre los hombres a causa del temor y entre las mujeres por su inclinación al placer. Del mismo modo que los malos artesanos al hacer grandes peanas para pequeñas ofrendas, resaltan la pequeñez de éstas, así la fortuna cuando eleva un carácter mezquino con actos de cierta pompa y renombre, deshonra y prueba mejor lo que es desatinado o inestable por su necedad. De aquí que la grandeza esté no en la posesión de bienes sino en su uso, pues hasta los niños recién nacidos pueden heredar de sus padres dominios y reinos, como Cárilo, a quien Licurgo llevó en pañales al comedor común y lo proclamó en su lugar rey de Esparta.
Y no es que el niño fuera grande, sino el que al transmitirle este derecho de su padre, no se lo guardó para sí ni se lo arrebató. Pero ¿quién haría importante a Arideo? A este que se diferenciaba de un recién nacido tan solo porque sus refajos eran de color púrpura, Meleagro lo puso en el trono de Alejandro, e hizo bien, para que se viese en pocos días cómo son los hombres que reinan con virtud y cómo los que reinan con fortuna. Pues se introdujo como sucesor de un luchador por el poder a un actor o, más bien, a una corona sorda que recorría el mundo como si fuese un escenario. Incluso una mujer puede llevar una carga cuando un hombre se la coloca encima, y, a la inversa, podría decirse que es propio de una mujer y de un niño recibir y entregar poder, riqueza y dominio. El eunuco Bagoas recibió el reino de los persas y se lo entregó a Arses y a Darío. Pero el sostener y administrar un gran poder, una vez recibido, sin quebrantarlo ni desviarlo por el peso y magnitud de los acontecimientos, es propio de un hombre virtuoso, inteligente y sensato. Estas virtudes las tenía Alejandro, a pesar de que algunos lo acusaron de borracho porque le gustaba el vino. Pero Alejandro era grande y en los asuntos de Estado era sobrio y no se dejaba embriagar ni dominar por su autoridad y su poder, en tanto que otros, al gustar y participar mínimamente de ello, no son capaces de dominarse a sí mismos. En efecto, los malvados al llenarse de riqueza o al caer en los honores de la ciudad brincan y danzan cuando la buena fortuna inesperadamente llega a sus casas. Clito, por haber derribado 3 o 4 naves griegas en Amorgos, se hizo proclamar Poseidón, y solía llevar un tridente. Y Demetrio, a quien la fortuna le añadió un poco de poder tras arrebatárselo a Alejandro, consintió en que se le llamara bajado del cielo, y las ciudades no le enviaban embajadores sino emisarios sagrados, y daba las respuestas por oráculo. Lisímaco, cuando tomó posesión de los alrededores de Tracia, que eran como los bordes del reino de Alejandro, llegó a tal punto de arrogancia y audacia, que dijo: ahora los bizantinos vienen a mí, cuando ve toco el cielo con mi lanza. Pero Pasíades de Bizancio, que estaba presente, le respondió: retirémonos, no sea que con la lanza agujeree el cielo. Ciertamente, ¿qué se podría decir de estos hombres, a quienes gracias a Alejandro les era posible sentirse orgullosos, cuando incluso Clearco, al llegar a ser tirano de Heraclea, llevaba un rayo y llamaba a uno de sus hijos Rayo? Y Dionisio se llamó a sí mismo hijo de Apolo en una inscripción, he nacido de madre Doria por unión con Febo. El padre de Dionisio mató a más de 10.000 ciudadanos, entregó a su hermano a los enemigos por envidia y no esperó a que su madre, ya anciana, muriera unos días después, sino que la estranguló, y él mismo escribió en una tragedia: la tiranía es por naturaleza madre de la injusticia. No obstante, llamó a una de sus hijas virtud, a otra templanza y a una tercera justicia. Y otros se llamaron a sí mismos benefactores, otros conquistadores, otros salvadores, y otros grandes. Pero ninguno podría enumerar de palabra uno tras otro sus matrimonios. Como caballos pasaban el día entero entre grupos de mujeres sin límites de ningún tipo, ni las corrupciones de jóvenes, ni el repiqueteo de tambores entre los afeminados, ni las partidas diarias de dados, ni sus flautistas en los teatros, ni las noches demasiado cortas para sus cenas, ni los días que quedaron cortos para sus almuerzos. Alejandro, sin embargo, desayunaba sentado al amanecer y cenaba al final de la tarde, bebía tras haber sacrificado a los dioses, echaba partidas de dados con medio cuando tenía fiebre y jugaba mientras viajaba, a la vez que aprendía a disparar el arco y a montar en carro. Se casó con Roxana, la única mujer a la que amó, y con Estatira 62, hija de Darío, por razones políticas, pues la unión de las dos razas era muy ventajosa. Respecto a otras mujeres persas, les era tan superior en prudencia cuanto era superior a los hombres en valentía. Pues no miraba a ninguna mujer en contra de su voluntad y pasaba de largo más deprisa ante las que miraba que ante las que no miraba. Y aunque era humano con todos los demás, con los jóvenes bellos se mostraba altivo. Jamás escuchó ni una sola voz que elogiara a la mujer de Darío, realmente muy bella, pero cuando murió dio a su funeral tal solemnidad regia y lloró con tanto sentimiento, que su moderación quedó cuestionada por su comportamiento humanitario y su honradez incurrió en una acusación de injusticia. Pues Darío se sentía muy inquieto ante el poder y la edad de Alejandro, ya que era uno de los que creían que Alejandro dominaba por fortuna. Pero, tras hacer pruebas por todas partes, reconoció la verdad y dijo: la situación de los persas no es tan mala. Nadie dirá que nosotros somos absolutamente malos y cobardes por el hecho de haber sido vencidos por este. Yo pido a los dioses buena fortuna y poder en la guerra para superar a Alejandro en hacer el bien.
Pues me posee una ambición y un impulso emulador por manifestarme más humanitario que él. Pero si lo mío se va, Zeus, padre de los persas y dioses de nuestro reino, que nadie se siente en el trono de Ciro sino Alejandro. Esto era la adopción de Alejandro con los dioses por testigo. Así vencen por virtud. Adjudica, si quieres, a la fortuna lo de Arbela y Cilicia y sus otras hazañas que han sido obra de la violencia y de la guerra. Fortuna le demolió los muros de Tiro y Fortuna le abrió el camino a Egipto. Por fortuna cayó Halicarnaso, Mileto fue tomada, Maceo dejó el Éufrates sin guardia y la llanura de Babilonia quedó cubierta de cadáveres. Pero no por fortuna era prudente ni tenía dominio de sí mismo gracias a fortuna, ni la fortuna encerró su alma y la mantuvo inexpugnable al placer e invulnerable a los deseos. Y de hecho, fue por esto por lo que derrotó a Darío. Lo otro no fueron sino derrotas de Bearmas y de